Bienvenidos a Innova Podcast, tu dosis semanal de innovación. Este podcast está destinado a escuchar las experiencias de emprendedores y profesionales que han tenido fallas o han tenido éxito en sus proyectos de vida. Hoy estaremos dando una pequeña introducción a este nuevo canal. Bueno, pues entonces vamos a darle inicio formal inmediatamente con nuestro queridísimo integrante. La risa. No, mi gente, es un placer de verdad para mí poder ser parte de este proyecto. Nosotros los emprendedores siempre buscamos la manera de hacer y crear, ¿verdad? Porque queremos compartir con las personas y que puedan entender de que no hay límites. El límite lo pone uno mismo. Mi nombre es Joan Almonte, soy parte de este increíble grupo de Innova Podcast. Eh, Soy arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y formamos este pequeño podcast, este pequeño grupo para traer pensadores, para traer esas mentes de República Dominicana y de muchas otras partes del mundo que nos puedan brindar y que nos puedan dar esa pequeña experiencia de cómo surgieron, de cómo comenzaron sus procesos y cuáles dificultades y cuáles obstáculos se les presentaron en el camino para que cada emprendedor y cada persona que está ahí viendo nuestro contenido se dé cuenta de que emprender, salir adelante, arriesgarse no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Bueno, mi nombre es Joel Coronado. Soy un emprendedor, un profesional en el área de arquitectura 3D y tengo más de 10 años de experiencia. Así que nada, estoy aquí para demostrar o hablar un poco sobre las experiencias de vida, de proyectos que he emprendido y ver si eso a alguien, ¿verdad? Si a alguien le puede eso servir para algo. Así, mi Aunque hermano Kelvin, sea, dígame. aunque sea una persona. Sí, exactamente. O sea, que por lo menos a una sola persona podamos darle algo de aliento de realmente lo que nosotros hemos podido hacer, porque creo que nosotros, desde que iniciamos los estudios hasta que pudimos concluirlos, hemos estado en ese proceso siempre de emprendimiento, de buscar nuevas soluciones, de buscar nuevos tipos de proyectos, siempre innovando, y por eso fue la idea de este podcast que se llama Innova Podcast, porque sabemos que hay muchos emprendedores, al igual que nosotros, que han podido tanto tener éxito como en otras ocasiones no tener tal vez el éxito que esperaban, pero eso no los detuvo Sí. para poder seguir adelante, mi hermano Joan. Incluso si llegamos a una sola persona y podemos ayudar a una sola persona a emprender, a arriesgarse, a lanzarse a este mundo laboral, eh, que es difícil actualmente, con llegar a una sola persona ya estaremos cumpliendo parte de los objetivos que hemos planteado para este canal. Porque el camino es difícil, pero no es imposible conseguir la meta. Así es. O sea que algunas personas cuando ven a alguien, o sea, que en el buen dominicano, dice, ese se ve que no ha cogido lucha en su vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Tú has cogido lucha en tu vida? ¿Y por qué tú me miras a mí? ¿Y por qué él me mira a mí? No, Bueno, porque yo o no sea, sé. es por parte. ¿Eh? Vamos. Bueno, realmente Lo que pasa es que a ti se te ve como que menos ha cogido lucha, por eso yo te lo pregunto. bueno, realmente no voy a, o sea, voy a iniciar, voy a comenzar desde el inicio. Realmente yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo empecé a la universidad, de verdad yo quería que me apuntaran en la UNFU. Yo no quería que me apuntaran en la UAS. Yo quería, no, mira, es que Qué yo no quiero ir cambio. para la UAS, yo no quiero ir para la UAS. Y mi papá, no, Y que con la mira. fama que tiene la base. Sí, exacto. Entonces, al principio hubo unos cuantos temitas con el tema de las huelgas. Fueron muchas épocas de huelgas y todo lo demás. Pero cuando le cogí el gustico a la UAS, entonces empezó una época fuerte de huelgas y mis padres querían sacarme entonces.
Querían que yo me fuera para la UFU. Después de que tú le cogiste el gustico, y el yo le dije, truquito, ¿ves? no, yo No. me quedo en yo me quedo en mi UAS. Entonces, Nada más le dije, never mind. realmente, siéndoles honesto, la UAS me permitió vivir muchas cosas, porque sí es bien que mi familia no, o sea, mi familia no es una familia de cuna, o sea, yo no sé, vengo de una cuna, alta cuna, ni que mi familia tiene muchísimos recursos, nada. Mi papá siempre ha sido un emprendedor, también es arquitecto, tiene ya más de 30 años de experiencia, eh, tenemos ya una empresa familiar de arquitectura. Entonces, como yo empecé en ese proceso, de que lo veía a él en los proyectos, que él me invitaba, o sea, yo iba con él a los proyectos. Una preguntita, Joel. Dígame, Ya que dígame. tú estás en ese tema, ¿consideras tú que fue una ventaja estudiar arquitectura teniendo un padre arquitecto? No puedo decir que no. O sea, no puedo decir que no fue ventaja. Porque evidentemente, por ejemplo, aparte de que ya yo venía viendo cómo era el proceso de ser arquitecto, con la misma experiencia de mi papá, porque mi papá se dedicó, o sea, literalmente se dedicaba a la arquitectura, a diseñar y a construir y a supervisar proyectos. Cuando empecé la universidad, muchas cosas él me ayudó, o sea, me ayudaba a poder entenderlas mejor. Entonces, decir que no fue ventaja, Estarías mintiendo. exacto, sería estar mintiendo. Pero lo que sí, a pesar de que sea una situación que vaya, o sea, que no vaya tan acorde con lo que debería ser, eh, eso como quiera no me permitió terminar mi carrera. Ok. Porque en el proceso de preparación como arquitecto, que en la UASA aprendí muchísimos, o sea, muchísimo sobre arquitectura, sobre muchas cosas más. Entonces me empezó a atraer mucho más el tema de la arquitectura 3D. Entonces ahí viene un tema, porque eso me estaba haciendo ojito, o sea, ya por ejemplo, en el momento que nosotros empezamos, porque éramos como un grupito, incluyendo a Kelvin, eh, como que ya nosotros éramos como un nicho que estábamos haciendo, que mira, ellos son los que hacen 3D. Entonces tú sabes. Entonces, estás diciendo que en la UAS tú conseguiste ese truquito y esa primera forma o esa manera de poder emprender. Bueno, si te soy honesto, había mucha gente que venían o sea, me contactaron de UNIBE, me contactaron de la PUCA, me contactaron de la UNFU. Yo no sé si en esa universidad estaban dando 3D. En la UAS 3D como tal no estaban dando. El que No, estaba dando en perspectiva Damián. era Damián. También. Eh, Eso me sirvió para entonces empezar a ver un nicho que realmente primero me gustaba, me apasionaba, a mí me gustaba como hacer el 3D, ver cómo lo diseño, de perspectiva, de ver cómo iba a quedar, de que entonces, eh, para bien o para mal, eso me llamó tanto la atención que yo empecé a prepararme más en ese ámbito. Y entonces ya yo tengo más de 10 años de experiencia. O sea, yo tengo 10 años solamente dedicándome al 3D de manera profesional. Entonces, Joel, podemos decir que tú fuiste uno de los primeros pioneros en la UAS que comenzó a pasar de lo que es plano 2D a presentación y vista 3D en los proyectos. El primero como tal no te puedo decir que fui de los primeros porque había un joven que hoy en día es uno como de los más top a nivel en el país, de los proyectos de temas, que ya él estaba haciendo 3D y ya él estaba a otro nivel. Ok. Exacto. Pero sí puedo decir que por lo menos Promoción de de la promoción de nosotros, sí era como de los pocos que le interesaba ese medio, o sea, junto con Kelvin. También ahí estaba, creo que Ezequiel, pero Ezequiel ni siquiera era de la promoción de nosotros, Ujú. unos compañeros y unos cuantos compañeros más. Pero eso me ha permitido el prepararme en esa área, a pesar de que no me gradué de arquitectura como tal, y dentro de mis planes está
concluir realmente eso, porque no me gusta tener como cosas pendientes. Lo que pasa es que surgieron unos cuantos temas que más adelante, ya cuando nos estemos presentando, hablando un poquito más a profundo de nuestras historias, sí sucedieron que tal vez no me permitieron terminar, pero eso me ha permitido poder sustentar a mi familia de manera profesional, colaborar con empresas a nivel nacional como internacional y básicamente ser un ente en ese nicho que realmente está ofreciendo un servicio profesional. Pregunta, pregúntame. No, no, pero O sea, cuéntanos. a mí tú no me vas a preguntar que si yo cogí lucha porque se me ve en la cara. Sí, pues sí, porque oye, porque él me preguntó a mí que si yo he cogido lucha. Entonces yo cogí mi lucha, pero evidentemente tenía cierta ventaja, porque por lo menos para yo poder dedicarme al tema de tri tenía que tener una PC, por lo Ah, menos. tener una PC en ese tiempo, ¿eh? No, no Exacto, era y, no, fácil. y que yo me acuerdo de mi primer laptop, que muchacho, pero Kelvin, o sea, yo quiero escuchar a Kelvin ahora, le voy a hacer, Cuéntanos tu historia, Kelvin. sí, No, 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 yo le voy no, a no, no, yo le voy no, a eso no. preguntar de nuevo, ¿usted ha cogido lucha, es verdad, mi hermano? Eso no se me pregunta. Eh, Yo era parte de la lucha. No, mira, realmente yo inicié en el 2000, en el segundo semestre de 2010. Y yo tomé esa carrera de que simplemente era para ver de qué trataba. Que incluso cuando yo inicié en el primer semestre, a los 3 meses yo me fui. Y dije, no, yo no voy a seguir con esto. Y solté la universidad. Y el siguiente semestre, en el 2011, volví. Entonces, oye, ¿en qué materia yo fui a caer? En modelo arquitectónico con Alexis. Ay, O mi sea, en mi madre. siguiente semestre, y cuando yo llegué a esa clase, que empezaron los muchachos a hablar y que no, porque perspectiva, geometría descriptiva, que vamos a hablar de esto, isométrica. Y entonces incluso yo llegué tarde, porque ya había empezado la clase como una semana, yo llegué una semana después, y me sentí Ay, adelante, y cuando está todo el mundo hablando, 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 y ya tenían maqueta los muchachos, y viene Alexis y me dice, yo estoy sentado con mi camisita, así, con una pierna arriba, y me dice Alexis, ¿y tú quién tú eres? Y yo, Kelvin, y me dice, ¿y cuándo tú llegaste? Y yo hoy. Y dice, Alexis como siempre, que sí, era un muchacho. y dice, Alexi no era fácil, ¿eh? No, no, No. no, no. sí, Pero no era que era mal, era que era muy, o como muy, se podría decir como exigente. exigente, o sea, Era, exigente era exigente en sus materias. pero Sí. es muy buen profesor, o sea, no hay queja. Y cuando él me dice, y me pregunta, ¿y tú? Y yo le doy mi nombre, me dice, ¿y cuándo tú llegaste? Y yo, hoy. Y dice él, y que, pero eso que cogió, cuando tú tomabas la clase después de en prórroga, ¿no era? Ujú. Sí, sí, Me sí. dice, tú eres uno de los que toma la materia de prórroga. Y yo, sí. Le dice uno a la muchacha, al asistente, quítale 25 puntos a él. Ay, mi madre. Y yo dije, o sea, yo no entiendo lo que se está hablando aquí. Y viene yo le dije, Eh, así, Ahora, y me quita de que 25 puntos. Y yo dije, yo me voy de aquí. un querido saludo para nuestro querido profesor Alexis, que actualmente es el director de nuestra escuela de arquitectura de Señores, la UAS. Sí, sí, sí. de verdad, o sea, Alexis, de verdad, también le tengo mucho aprecio. Sí. Un excelente maestro, un excelente maestro. Ahora una pregunta, Kelvin. Sabemos todos cómo es la materia de Alexis, y más en modelo arquitectónico. ¿Cómo tú te hiciste para poder costear todos esos pequeños detalles de esa materia? Mira, esto puedo decir que parece hasta de película, porque yo cuando entré, tú sabes que esos materiales son carísimos, entonces yo no tenía, económicamente no estaba Recursos. muy bien, nada de recursos. Entonces yo lo que hice, cuando dice el no, que hay que comprar un dibujo de geometría descriptiva, yo creo que era, que donde enseñaban a hacer, El no, folleto. era un libro que había que comprar, Ujú. donde enseñaban dónde hacer las maquetas y todo eso, las volumetrías. Y entonces, cuando él dice de que la próxima tarea tienen que traer una composición volumétrica, y yo, composición volumétrica, y tienen que Bueno. hacer unos dibujos en perspectiva, en proyección paralela, y yo, proyección paralela, ¿de qué rayo me está hablando ese tipo? Y yo ya estaba asustado, yo dije, bueno, me voy a salir de esta materia, pero yo de una vez me acordé en el primer semestre que tenía el cuaderno, un libro de dibujo arquitectónico, y yo fui a un amigo mío que había terminado la materia, pero yo no.
Y yo le dije, mira, el profesor me puso tal cosa, enséñame cómo se hace un dibujo, tal. Me enseñó y todo eso, me dio las técnicas y yo agarré, fui para mi casa. La suerte que yo tenía el dinero y compré el material que para hacer la composición volumétrica que te lo permitía hacer en passepartout o Madera balsa. en madera balsa. Entonces compré madera balsa y llegué y empecé. Pero realmente ese fue uno de los de retos más fuertes porque cuando yo llegué a la clase, que yo traje mi composición nítida y todo, y está todo el mundo presentando y el profesor corrigiendo, presentando, y cuando llega mi turno y llevo Modelo. mi modelo y lo pongo ahí, se queda mirándome el profesor y me dice, ¿y eso? Yo dije, mío. ¿Quién lo hizo? Y yo. Me dice, ¿tú fuiste tú que lo hiciste? Y yo, sí. Y me dice, ¿cuánto mide ese volumen? Y yo dije, tanto. ¿Y esa esfera cuánto mide? Y yo, tanto. ¿Cómo tú lo hiciste? Y yo, tal. Y me dice, ¿seguro que fuiste tú? Y le dije, ¿quieres que te lo explique? No. Oh. Y él le habló así a Alexis. Y, y yo le dije así, se queda mirándome y se ríe. Y después me hace otra pregunta, pero la pregunta era para ver si de verdad Sí, que era yo que había hecho exacto, porque que había Sí, mucha gente, sí, tigre. había mucha gente y tú sabes que tigueraje que mandaban a hacer Sí, claro. su trabajo y todo eso. Y entonces el nivel que tenía, la suerte que yo tenía, la facilidad de trabajar, o sea, trabajar muchas cosas manuales y eso me ayudó mucho con esa destreza. Entonces cuando él me pregunta y le contesto todo y cuando él pone así, me pone 10 de 10 en eso. Wow. Yo me quedé así y dije, no lo puedo creer. Estaba bien hecho. Y te estoy hablando de un profesor que es muy Alexis exigente. poner un 10 de 10 era Exacto, difícil. exacto. Sí, sí. Y aún así en ese primer semestre yo pasé esa materia con 98, yo creo que fue. Wow. Que nada más me quitaron 2 puntos porque fue en uno de los trabajos que yo no sabía mucho, tú sabes, imagínate, primera vez y eso. Y nada más en ese único trabajo que me quitó 2 puntos, pero después los demás eran 100 de 100 o 10 de 10, como él ponía los puntos. Él siempre lo hacía de 10. Bueno, pues es mi turno de contar un poco de mi historia. Yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar arquitectura en 2012, segundo semestre de 2012. Yo provengo de Puerto Plata, entonces para mí fue un poquito cuesta arriba venir desde un pueblo tan alejado de la capital a venir a vivir aquí y cursar esa carrera de arquitectura. No soy una persona o no era una persona de altos recursos, entonces por eso es un poco difícil cuando muchas personas dicen, tú estudiaste arquitectura, pues tu familia tenía dinero, tú tenías buena capacidad económica, pero no es así, porque para nosotros fue un poquito cuesta arriba poder conseguir ese logro, esos méritos, ese título tan deseado para nosotros. Eh, Mi proceso en la carrera fue un poco, no voy a decir que imposible, que fue difícil, como todo estudiante que comenzó la carrera de arquitectura en el ciclo 13, del plan 13, fue un poquito delicado. Entonces, gracias a Dios, yo fui un poco exigente conmigo mismo al momento de estudiar y de practicar ciertas cosas. Entonces, eso me permitió que al segundo semestre, primer semestre de 2013, yo pudiera asistir a un profesor dándole su monitoría, lo que era, no, disculpe, el segundo semestre de 2013, comencé a asistir a un profesor, al querido profesor Nelson Soto, en la materia de perspectiva y sombras. Entonces, ayudar a ese profesor en ese tema, a poder brindarles el conocimiento que yo adquirí a otros estudiantes, me abrió ciertos caminos y ciertas facilidades que uno tenía en la UAS, que era como poder inscribirse De primero. Poder ajustar ciertas cosas que uno quizás ve y dice, no, esos son privilegios, los privilegios de la UAS. Pero eran privilegios. Relativamente los privilegios de la UAS. Entonces, básicamente uno cursar esa carrera en la UAS, poder llegar a obtener esas experiencias que en otras universidades no la tenemos. En otras universidades es muy complicado conseguir es un poco más experiencias. complicado.
porque a uno, los profesores nos exigen tanto que cuando uno llega con un cliente, con una presentación que se ve un poquito atascado con cualquier proyecto, uno dice, ven acá, pero yo salí de la UAS, yo soy de guerra. Uno pasó todos esos procesos de huelga y todas esas cosas con sus entregas. ¿A Sí. usted nunca le tocó andar con una maqueta en medio de una Un huelga? juidero, maní, un Mira, juidero. quiero hacer una anécdota. ¿Tú sabes que una vez en la onza, oye, a mí se me metió un susto porque yo tenía una, ¿tú sabes que cuando no hacía la maqueta usaba la jeringa para echarle lujo y Sí. pegarlo? Ya tú sabes. Tenía yo una jeringa en la mochila y con la punta afuera. Y venía yo en mi onza muy tranquilo y entonces me pega una mujer y la jeringa entonces la puya. No, no, es mentira. Sí. Hoy esa mujer le entró en pánico, dijo, tú sabes, y más para esos tiempos, tú sabes que andaba la situación esa de que Concho. personas que contagiaban a otra con... Sí, sí. Ay, mi madre, la tipa Sí. paniqueadísima, me Sí, oye, yo imagino tuve, yo. mira, que sacar mi mochila y explicarle a ella, no, mira, que es una aguja de la universidad, que si yo qué iba, muchacho, Ay, en mi pánico madre. estaba. No, Eso, mira, uno eso pasa. fue difícil, me imagino, ¿eh? Sí, fácilmente me tiran de la guagua. Entonces, todo fue un proceso. Eh, todos nos atascamos en lo que es el diseño 6 en la universidad. Uy, Todos nos diseño. recordamos de eso, ¿verdad? Ay, Poder llegar a diseño. ese diseño, poder tener que salir de esas tres materias que era análisis, estática Eso y, fue el terror del y llano llegar para a mi maní. resistencia de materiales con nuestra querida profesora Justina. Ay, ay, ay. Realmente en la labor social fue una experiencia, yo creo que esa fue mi primera labor social como persona, porque yo sí llegué a pertenecer a una fundación, pero creo que fue después de eso. Y, ¿cómo te digo? Yo me sentí identificado porque sabiendo la precariedad que yo estaba, entonces ayudar a la otra que estaba en la misma. Tú sabes que era como quien dice un choque de sazón. Sí, Porque yo decía, o sea, sabía lo que yo estaba haciendo, porque decía, estoy ayudando a una persona que está pasando lo mismo que yo. Pero eso lo veía yo, porque la mayoría de los amigos míos no sabían la situación que estaba sí, pasando yo. O sea, no era sabían si yo estaba difícil. pasando hambre, no sabían si yo había comido, no sabían si tenía dinero. Yo te enseño una foto ahora mismo de cómo yo estaba en ese momento y tú no lo vas a creer. No lo vas a De que creer. no te notas en la foto. No, realmente no, parecía una nube negra. Ahora, ¿dónde hiciste tu labor social? ¿La hiciste aquí en la capital? ¿La hicieron en un Sí, pueblo? aquí en Santo Domingo, no me acuerdo dónde, pero era por el lado, yo creo que era de Villamella, Ok, o no, do Alcarrizo, por ahí yo creo que era, bien. pero metido para allá. ¿Y en qué consistió esa labor? Nosotros lo que hicimos fue renovar una casa. Había una familia que tenía una casa de madera y entonces prácticamente, estaba llegando la época de la Navidad y entonces nosotros lo que hicimos fue comprar madera, cambiarle mucha madera que tenían ya deteriorada en la casa y también pintarle la casa, la galería nosotros también se la hicimos de nuevo y adornamos la casa con arbolitos, y etcétera, etcétera. La familia realmente se sintió muy bien porque Era necesitada. sí, venir uno desconocido a arreglarle la casa así de la nada. Sí, eso era parte de la gran experiencia que te dejaba realizar esa labor social. Eh, para mí, en el tiempo en que yo hice mi labor social de resistencia de materiales, fue en un proceso en el cual uno se integra y se da cuenta de la ayuda que uno puede generarle a otras personas con poquitas cosas. Ujú. Por ejemplo, mi labor social fue en Palmar de Ocoa. Nosotros Fuego lejos. sí, nos fuimos lejos. Nosotros teníamos una de las integrantes del grupo, encontró una familia allá en Palmar de Ocoa de bajos recursos que necesitaba una pequeña remodelación. Pero nosotros hicimos un poquito más. Nosotros buscamos un patrocinador que nos ayudara con que nos ayudara Incentivos. con algunos incentivos y algunos materiales para nosotros poder generar esa labor social. Le construimos toda la casa a las personas. La casa era de zinc, estaba deteriorada, toda maltratada. Vivían muy precariamente y nosotros le creamos su casa en madera, se la techamos en zinc, le pusimos luces, le generamos un piso que no tenían piso, ellos vivían en tierra y ciertos aspectos
que definen y te dicen, eh, te dan a resaltar como ese pequeño toque de humanidad que cada uno tenemos en nuestro interior. Y Ujú. tú dices, wow, qué bien se siente ayudar a una persona Que realmente lo de necesita. escasos recursos que realmente lo necesita, que realmente está pasando un momento de precariedad y lo feliz que se sienten esas personas cuando tú llegas y le dices, mira, vamos a renovar tu casa, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto? Y muchas personas incluso no se lo creían y decían, no, pensaban que uno iba a hacer algo. Y no decían, no, mira, es una propuesta de la universidad. Y cuando tú le terminabas esa labor social, las personas quedaban agradecidas inmensamente. Pero ahora, escuchamos la de Kelvin y la mía. Y tú, Joel, ¿qué tal tu labor social? ¿Dónde la hiciste y cuál fue tu experiencia? Bueno, manín. Lo único del tema es que yo realmente, como les decía ahorita, yo no me gradué. Sí. Yo no me gradué de arquitectura. Entonces, hubo muchas cositas que yo realmente Te la volaste. me la volé. No digo que está mal, o sea, que está bien, ni tampoco digo que está mal, porque realmente, como les decía No te tocó hacerlo. anteriormente, exacto, como les decía, en el proceso en el proceso de crecimiento, o no de crecimiento, de formación, ¿verdad? En el proceso de formación como arquitecto, al descubrir otras áreas que me llamaron más la atención y que realmente en ese momento preciso, monetariamente me convenían, porque estamos hablando de que por el tema del 3D, como no era algo tan común, porque hoy en día ya, ahora Sí, con la ya. inteligencia artificial, hasta los niños, el niño mío usa Minecraft. Sí, yo tengo dos hijos, o sea, soy un jovencito todavía, pero tengo dos hijos. Y el niño mío usando Minecraft hace casa y de todo y Sí. la hace bien. O sea, que él viene, mira papi, aquí que se entra, aquí el lobby, aquí es la sala, aquí es la cocina. Pero antes no, o sea, Minecraft viene de hace mucho, pero me refiero Sí. al tema de ese acceso a la Sí, que tiene. tecnología. No era tan común. Y eso me permitió realmente ser como de los pocos que estaban en ese nicho. Empecé entonces a prepararme de manera profesional, tomando, por ejemplo, talleres. Yo hice, por ejemplo, un diplomado de un curso de 3D en el cual fue certificado y todo lo demás. Entonces el tema de preparación profesional fue un poco diferente a lo normal. Porque tengo, qué sé yo, más de 10 años trabajando en el área, eh, adquiriendo experiencia y sobre todo siguiendo preparándome con los nuevos software y las nuevas tendencias tecnológicas que van Ujú. apareciendo. Exacto. Entonces, por ende, hubo muchas cosas que a nivel de universidad realmente yo no viví. Ok. Yo no viví. Pero sí te puedo decir que eso me permitió a mí, entonces, por ejemplo, te voy a decir algo breve agregándole a mi historia. En ese proceso de crecimiento y de, de, wow, se me da la palabra, de, Ese proceso de crecimiento que tuviste. ajá, en ese proceso de crecimiento, me contrataron, yo conseguí un trabajo en una empresa muy Prestigiosa. prestigiosa de arquitectura, se Ok. llama Selman, y ahí realmente pude aprender, o sea, lo que me faltaba como por absorber, lo absorbí en un ambiente laboral que solamente era de arquitectura pura, de proyectos realmente que yo no había tenido la oportunidad de participar, que me abrieron la mente, o sea, de una manera increíble. Entonces, eso me permitió a mí todavía poder manejar otro tipo de proyecto y otro tipo de proyección de lo que yo podía realmente hacer. Porque ya yo no lo estaba viendo como el muchachito que hace 3D, ya yo lo veía como que, wow, o sea, yo estoy haciéndole proyectos de renders, de animaciones
a una empresa que está Muy promoviendo muy conocido. o vendiendo ese ese nicho. proyecto, ese diseño a grandes inversionistas. Ok. Entonces, a partir de ahí, yo duré 2 años y pico trabajando ahí. Y realmente me fui porque mi papá entonces empezó a emprender en su propia empresa. Y él me dijo, dale para acá, vamos a darle, vamos a tirar para adelante. Ven, vamos a comenzar aquí. Vamos a tirar para adelante. Entonces ahí me hice socio de él, pusimos la empresa en sociedad. eh, y desde entonces, o sea, vino la pandemia. La pandemia hizo que ya yo no tuviera como en sí como parte de la empresa a nivel de compromiso mensual, que Ujú. entonces eso empezó a afectar el bolsillo. Sí. Y ya entonces, A todos la pandemia nos afectó de una sí, manera u otra. exacto. Y desde la pandemia para acá, o sea, yo estoy independiente full. O sea, yo tengo la empresa junto con mi padre, Ok. todavía, pero ya es una sociedad colaborativa, en este caso. También tenemos nuestra empresa que pronto le estaremos dando esa apertura y esa, ¿cómo se dice? Lanzamiento. Ese lanzamiento a todos nuestros suscriptores y dándole algunas ofertas y regalos a todas esas personas que están viendo nuestro canal y que están suscritas a nuestro canal. Entonces, antes de terminar ya con nuestro podcast, antes de despedirnos, yo veo en tu teacher que tú tienes Pixel Studio, que imagino que es este grandioso espacio en el que estamos grabando hoy en día. Así que háblanos un poco de Pixel. Bueno, ya para concluir, por ejemplo, así bien rápido con parte de mi historia, eso me permitió a mí poder tirar para adelante, o sea, tratar de siempre, al ser independiente, porque, o sea, cuando tú estás, no estoy diciendo que está mal emplearse, porque son parte de las experiencias, yo estuve Es empleado, un proceso de vida que cada eh, persona tiene que cumplir, que llevar a cabo para saber eh, qué ganas siendo empleado y qué ganas siendo independiente. exactamente, exactamente. Entonces, al tener esa libertad, por decirlo de una manera, y realmente el proceso o sea, ya el proyecto que yo tenía de vida, que era el tema de ofrecer los servicios 3D para los proyectos de arquitectura, ingeniería, todo lo demás, eh, entonces me permitía tener cierta flexibilidad porque realmente no me estaba yendo mal. Y entonces eso me permitió empezar como a caminar por unos cuantos en otras áreas, y me Ok, empezó a interesar el tema de fotografía y video. sí. Entonces, yo tenía ya mi cámara, que cuando yo todavía estaba en esos mediados de la universidad, mi papá me compró una cámara. Y entonces yo le empecé como a tirar foticos, que sí, que me empezó a traer ese tema. Luego de la pandemia, que ya yo estoy tirando para adelante en mi casa, que me armo una PC más potente, que estamos trabajando, que hay mucho trabajo, yo me siento un poco como limitado, un poco limitado, y quería salir de mi casa. ¿Limitado en qué sentido? Mira lo que pasa, cuando uno trabaja en casa, o sea, eso está muy bien, yo duré todo ese tiempo trabajando en casa, o sea, como 7 años. Yo tengo desde que salí de la empresa donde trabajabas como 7 años. Y yo trabajaba entre la oficina de mi papá y mi casa. Sí. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene hijos, ya una vida familiar, Es un proceso. trabajar, entonces llega un punto que en tu casa tú, como dicen en buen dominicano, te achocha. Tú como que te lo coges Sí. variado, cualquier cosa como que la hago ahorita, más tarde. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese proceso yo estaba buscando como una oficina, pero yo dije, contrale, realmente buscar un local para oficina, yo en mi caso no lo veo rentable. Entonces empecé a ver una idea de negocio, con una de las áreas que realmente para mí era un hobby y me gustaba, que era el tema de video. Yo dije, si yo puedo poner un estudio, como que se alquile, no sé qué sé yo cuánto. Y ahí entonces nace la idea de Pixel Studio. Ahí nace que era un espacio. En este caso yo lo diseñé yo mismo también.
y diseñé un espacio que fuera un espacio modular, que yo pueda cambiar según lo que se vaya a hacer. Entonces destinamos un área para la oficina y ahí entonces la oficina es como un segundo plato, por decirlo así, porque en sí el local que alquilé lo empecé a utilizar más como para el negocio. Y ya entonces tengo la oficina, tengo mi espacio tranquilo de trabajo, cuando entonces el servicio de grabación se aparecen clientes, entonces ya tengo el equipo que se encarga ya de hacer la grabación y todo, y yo sigo trabajando tranquilo. Muy bien, muy bien. Pero ya nos diste la breve introducción de lo que es Pixel. Ahora, dinos ese lema que tan llamativo, tan cautivador que tú tienes de Pixel. Bueno, otra de las ventajas que yo vi, ¿y por qué tú te ríes? ¿Y por qué tú te ríes? No, parece que a Kelvin le da gracia. ¿Y por qué tú O es te... que te gusta también la forma en la que él lo dice, ¿verdad? Sí, la verdad que me acuerda, cada vez que lo dice me recuerda un personaje que él ama mucho. ¡Ay! Deje su relajo, varón. Pero, que dentro de eso también estaba la situación de que yo investigué y por esta zona no habían estudios similares. Entonces, fue otro de los puntos que me ayudó a poner el estudio que se llama Pixel Studio, el mejor espacio para creación de contenido y podcast de todo Santo Domingo Oeste. Oeste. Así que de verdad lo digo con mucho orgullo. Gracias a Dios ya tenemos una familia, por decirlo así, porque nuestros clientes para nosotros son familia, en lo cual hemos pertenecido a sus proyectos. Y sobre todo, que no he dejado de crecer o el negocio de la oficina de arquitectura y 3D y render y todo lo demás de diseño, remodelaciones. O sea, también ha seguido creciendo a la par. Entonces, al final, en mi caso, a pesar de no terminar la carrera de arquitectura, lo único que sí yo puedo decir es que no dejes de prepararte. O sea, sigue preparándote. Ujú. Porque lo que hace la universidad es prepararte para la vida. Para que no es tanto en sí la carrera, porque la carrera te enseña los El principios básicos. tecnicismo, Lo todo. básico. Pero al final, lo que tú vas a aprender es con la experiencia, con la Sí. experiencia que tú vas desarrollando en el proceso. Pero, sobre todo, que si tú vas a emprender algo, que si tú vas a tomar una decisión, que tú te enfoques en esa decisión que tú tomaste y lo tomes en serio y que tú te empieces a preparar, que tú empieces realmente a buscar las cosas necesarias para que tú seas de los mejores en ese nicho. Y no, Y y no, oye, y disculpa, Joan, pero no es que tú siempre buscando ser el mejor, pero tampoco te metes esa presión. Con que tú pertenezcas al top 10 de los mejores en esa área, está más que bien, no te va a faltar trabajo. Si tú eres una persona responsable, si tú eres una persona que hace tu trabajo bien y que ofreces novedades, cosas innovadoras, entonces, oye, a ti no te va a faltar nada. y sobre todo lo más importante es innovar. No es simplemente también trabajar, enfocarte en hacer lo que la gente está haciendo, sino innovar. Y por eso no te olvides de seguir a Innova Podcast en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Innova Podcast RD, en Facebook, TikTok, Innova Podcast RD. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Innova Podcast. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo capítulo de Innova Podcast, tu dosis semanal de innovación.